Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Estamos ya a lunes 30 de enero, cuarta semana del tiempo ordinario, cuarta semana del Salterio, color litúrgico verde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos capítulo 11, versículos del 32 al 40. Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos por fe conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos. Pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazando el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de las burlas y los azotes, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los aserraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aun acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido, porque Dios tenía preparado algo mejor a favor nuestro, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 31. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Bendito sea el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Amen al Señor fieles suyos, el Señor guarda a sus leales y a los soberbios los paga con creces. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo, y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios, te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchara de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiera estar con él
pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos y hermanas, hoy tenemos una palabra extensa, maravillosa y llena de muchas enseñanzas. Quisiera ser un poquito breve, pero también quisiera dar muchos mensajes. Bueno, el primero tiene que ver con la primera lectura a los Hebreos. Vemos cómo narra a través de esta carta del Señor a tantas personas que han tenido una vida un poco difícil y que por más valientes que fueron, no alcanzaron de pronto en su momento a ver esa realización de vida. Pero al final dice el Señor, es que Dios tenía preparado algo mejor, ¿sí? Y aunque no lo vieron en esta tierra, lo verán en el cielo. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles, donde por más que luchamos, por más que hacemos las cosas, no encontramos los resultados favorables. Vemos que después de haber entregado toda una relación, se acaba. Después de haberlo dado todo por la crianza de los hijos, no salen tan buenos como queríamos. Después de darlo todo en el trabajo, no fueron agradecidos con nosotros. Pues bien, recuerden que lo que no se paga aquí, se paga en el cielo. Y lo paga Dios, y lo paga con creces. Ahora vamos con el Evangelio. En el Evangelio se habla de que Jesús caminaba, ¿no? Llegan a una orilla del mar y van a una región de los Gerasenos. Y allí hay un hombre, primero poseído por un espíritu. Estar poseído significa que le dio entrada al mal, ¿sí? No es él. Hay algo que lo obliga a hacer, porque él permitió que ese algo viniera a hacerle daño. Dice que vivía en los sepulcros, en los cementerios, y también que ni las cadenas eran capaces de sostener y controlar a este hombre. Qué tristeza, mis queridos hermanos, encontrar hoy a tantos hombres y mujeres. Tal vez puedo ser yo como sacerdote, tal vez puede ser tú que estás en este momento viendo o escuchando este mensaje, que vivimos en sepulcros. Esos sepulcros que son oscuridades de la vida, que no nos deja ser felices. Esos sepulcros que se llaman el pecado. No hay nada ni nadie que controle aquello que nosotros estamos haciendo mal. Tal vez sin saberlo, tal vez sin ser conscientes, tenemos un espíritu que nos ha poseído y un espíritu que nos hace ver tristes, que nos hace llorar o que nos hace pecar, que nos hace ir en contra de lo que nosotros queremos ser. ¿Cuántos hoy podremos estar sufriendo? Porque aunque vivimos nuestra vida y aunque aparentemente estamos bien, desde el corazón, desde lo profundo de nuestro ser sabemos que cargamos con una oscuridad, que vivimos, repito, en ciertos sepulcros que no nos deja respirar, que no nos deja recibir a Dios. Y cuando Dios a veces llega por medio de su Hijo Jesús a querer cambiarnos, tal vez nosotros como aquel hombre y como aquellos espíritus le decimos: ¿qué tienes que ver conmigo? Vete de nosotros. Después dice el Evangelio que esos espíritus le rogaron a Jesús que no los sacara a la comarca. Al final Jesús los tira a los cerdos. Aquí también hay algo muy importante que decir, y es que los cerdos simbolizan la suciedad, el desorden, ¿sí? Lo impuro. Y cada vez que en tu hogar, que en tu familia, que en tu vida quieres tú ser liberado, ese demonio que te ha poseído,
puede ir a un cerdo o a unos cerdos. Y esos cerdos significan, repito, la suciedad, el desorden, aquellos que viven en impureza o que vivimos en impureza. Por eso, mis queridos hermanos, por más que una persona quiera levantar la cabeza, pero si en su casa sigue habiendo ese mal ambiente, ese mal olor donde se vive y donde se percibe el pecado, el demonio no va a salir. Y pues el evangelio de hoy termina con dos historias. La primera, que es la misma gente la que le dice a Jesús que se vaya de ahí. ¿Cuántas veces cuando Dios hace la obra en nuestra vida, cuando Dios arregla algo, en vez de agradecerle, lo sacamos? En vez de agradecerle, huimos de Él. Y finalmente, cuando este hombre, el exdemoniado, le pide al Señor ser su discípulo, el Señor le dice que no y lo deja que sea testimonio y ejemplo de vida en ese lugar. También es darnos cuenta que Jesús siempre quiere lo mejor para nosotros. Y si en alguna cosa, si en alguna situación, alguna vocación que nosotros queremos, no se dieron las cosas, Dios no lo quiso, no creamos que tenemos que serlo. Simplemente aceptemos la voluntad de Dios y dejemos que obre en nuestra vida, estemos donde estemos. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día.